todos, mi nombre es Katarzyna Dunimborkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Kitty, ¿qué tal? Este viernes 12 de agosto se publicó la ley que promueve medidas de reactivación económica de micro y pequeñas empresas de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos. Y al día siguiente, el 13 de agosto, se publicó la ley 31557, que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, que incluye dos temas tributarios. Crea un impuesto a estas actividades y también las grava con el impuesto selectivo al consumo. En el caso de la ley que promueve medidas de reactivación económica de micro y pequeñas empresas, lo que hace esta ley, el objeto de esta ley, es de establecer una tasa especial y temporal del impuesto general a las ventas. Es más, le ponen el nombre de 8% del IGB para rescatar el empleo. Y lo que hace efectivamente es rebajar la tasa del IGB para las micro y pequeñas empresas dedicadas a las actividades de restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos, servicios de catering y concesionarios de alimentos. Y todo esto con la finalidad de apoyar a la reactivación económica de este segmento económico, ¿no? Como justificación señalan que este sector económico ha sufrido un impacto devastador por la pandemia y lo que se busca es reducir el IGB para así viabilizar la supervivencia y evitar el cierre de estas actividades. Lo primero que tendríamos que mencionar es que la norma habla de un 8% sobre IGB, pero como sabes, el IGB tiene dos impuestos, es decir, se le llama IGB, pero comúnmente se le llama IGB, pero en realidad es 16% de IGB más 2% del IPM. Entonces entendemos que los restaurantes, hoteles, hospedajes que cumplan con las disposiciones de esa norma, porque no es para cualquiera, van a estar afectos a una tasa del 10%. Claro, 8 de IGB, que ha bajado de 16 a 8, y el 2 del IPM, que se mantiene dando un total de 10%, en las actividades gravadas con IGB de estos sectores. Esta norma entraría en vigencia el 1 de septiembre de este año, del 2022. Algo importante también para comentar sobre este nuevo impuesto es que este beneficio solo aplica a las micro y pequeñas empresas afectas al IGB, y para esto se remite al Decreto Supremo 013-2013 de Produce, que lista cuáles son las empresas que se entienden como micro, pequeñas empresas. Estas son, la microempresa es la que tiene ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UITs. Pequeña empresa, por su lado, son solamente aquellas que tienen como ventas anuales superiores a las 150 UITs y hasta un monto máximo de 1.700 UIT como ventas anuales. Entonces, solo a estas empresas es la que le va a aplicar el beneficio del IGB. Otro tema, Kitty, importante ahí es qué pasa respecto de las compras que tienen estos servicios, ¿no? Porque, claro, todas sus ventas van a pagar un 10% de IGB, pero van a registrar también compras de servicios, compras de bienes, que van a registrar la tasa, digamos, la tasa completa del IGB. Bueno, en ese caso no se aplica, Gaby, la prorrata, porque la prorrata solamente hace referencia que se debe aplicar cuando hay operaciones grabadas o no grabadas, y en este caso en concreto la operación está grabada con IGB, solamente que con una tasa menor. Entonces lo que va a ocurrir es que estos establecimientos van a tener, como tú bien acabas de señalar, un débito sobre el 10% de su valor de venta, y van a tener un crédito sobre el 18% de sus compras, que lo que podría generar es que vayan acumulando el crédito fiscal, que no lo puedan recuperar inmediatamente, pero que lo podrían recuperar en el futuro, lo cual no las perjudicará, ¿no? Claro, distinto sería el caso si es que exoneraran esas ventas, porque ahí tendrías el tema de que el crédito fiscal que pagas cuando compras tus bienes y servicios no lo podrías usar, ¿no? Pero acá lo único que se está haciendo es rebajar el impuesto, entonces el IGB por tus compras sigue siendo perfectamente aplicable contra tu débito fiscal.
Correcto, sí. Salvo que, como en la norma de cuando exoneraron del IGB a la canasta básica familiar, establecieron vía reglamentaria, lo cual, bueno, podría ser un tema discutible, si es que vía reglamentaria se podía hacer eso, pero en todo caso ocurrió vía reglamento, se estableció que no se iban a considerar como operaciones no grabadas y por ende no estaban sujetas a la prorrata y, bueno, de esa manera no se los perjudicó a los vendedores de esos productos. Podías usar todo el crédito fiscal. Efectivamente, ahí podías utilizar el crédito fiscal, no se los perjudicó. Eso es en relación, bueno, a la ley 31556, que como bien dice Gaby, se publicó el 12 de agosto en sesión extraordinaria. Y Gaby, en relación a la ley 31557, esta ley que impone un impuesto a los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, ¿qué nos puedes comentar? A ver, sobre la norma en sí, mi primer comentario es que no solamente incluye un impuesto, ¿no? Sino también regula toda la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia. Recuerda, y también lo comentamos en un episodio pasado, que el presidente Castillo había dicho que con la publicación de este impuesto, bueno, de esta norma, se iba a recaudar como 160 millones de soles para el erario nacional, ¿no? Entonces, lo primero mencionar que además de crear el impuesto, también regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, que era algo que se tenía en agenda hace bastante tiempo para proteger a los menores de edad, para regular la actividad, para evitar que esta actividad se haga en el marco de actividades de lavado de dinero. Entonces, lo primero que se hace es, se crea la obligación de los operadores, de las empresas que explotan los juegos a distancia, de obtener una licencia para poder operar en el Perú. Se da la obligación de registrarte y esta obligación se da tanto a las personas jurídicas constituidas en el país, a las sucursales de empresas extranjeras que se han constituido aquí en el Perú, sucursales que se han establecido en el Perú, y también da la obligación, dice, deben solicitar una autorización las personas jurídicas constituidas en el exterior. Eso supone que los operadores no domiciliados de juegos y apuestas en línea deben de también obtener esta autorización, ¿no? Lo particular es que sin perjuicio de que los no domiciliados, las empresas no domiciliadas tienen también la obligación de obtener esta licencia, cuando se crea el impuesto, los sujetos del impuesto son exclusivamente las personas jurídicas constituidas en el país. Y sucursales de empresas no domiciliadas constituidas en el país. Y ahí, importante mencionar, ¿no? Que hay dos impuestos. Como bien tú has señalado, tanto las empresas peruanas como las extranjeras van a tener que obtener una autorización ante el MINCETUR. Esto es una autorización de tipo reglamentario. En relación al primer impuesto, que es el impuesto a los juegos a distancia y a las apuestas deportivas a distancia, mencionar que la tasa a aplicar es 12% y aplica solamente, según la ley, a las empresas peruanas, es decir, las empresas constituidas en el Perú y las sucursales de empresas extranjeras constituidas en el Perú, como lo mencionábamos hace un ratito. No aplica para las empresas no domiciliadas. Y ahí el primer punto que a mí me trae a la mente es, y te lo pregunto, Gaby, no sé qué opines, siendo que las empresas no domiciliadas van a tener que obtener la autorización del MINCETUR, ¿tú crees que en el reglamento que el MINCETUR emita podría existir algún tipo de disposición que ordene que para obtener la autorización tienes que constituirte como empresa peruana o como sucursal de empresa extranjera? Pensaría que vía reglamentaria no podrían hacer eso, ¿no? Yo creo que acá ha quedado zanjado, sin duda, que no van a ser sujetos del impuesto a los no domiciliados y pienso que se alinea un poco con los compromisos que ha firmado el Perú o que ha declarado el Perú tener de no gravar a ciertos no domiciliados con este tipo de impuestos a las actividades digitales. Lo que sí estuve revisando es que en los proyectos de ley que se presentaron, inicialmente sí se incluía a los sujetos no domiciliados. Yo revisé el proyecto de ley que presentó la congresista de la bancada Avanza País, que lo que hacía era, al momento de exigir que se registren, que obtengan la autorización, las empresas no domiciliadas debían de designar a alguien en el Perú, a un representante en el Perú, y además debían inscribirse en la SUNAT. Pero yo entiendo que cuando esto se ha llevado a las distintas comisiones,
se ha querido expresamente excluir a las empresas no domiciliadas. Esto en línea con la declaración que ha hecho el Perú recientemente. En el 2021, el Perú suscribe y ratifica una declaración sobre una solución de 2 pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía. En concreto, Perú se une a varios países firmantes que se comprometen a no crear ningún impuesto sobre servicios digitales ni otras medidas similares respecto de ninguna empresa desde el momento de la declaración, que es el 8 de octubre del 2021, hasta el 31 de diciembre del 2023. Nosotros hacemos esa declaración como país porque nuestro objetivo es incorporarnos a la OCDE, ¿no? Y como parte de los compromisos es esperar a que se apruebe el convenio multilateral que va a permitir regular este tipo de actividades y atender a estos desafíos que te da la digitalización de la economía. Un poco que el compromiso es no crear nada, porque lo que se busca con estos pilares es que los países actúen frente a las empresas de manera conjunta, ordenada, no que cada país tenga sus propias reglas, ¿no? Entonces, nuestro compromiso es esperemos a los lineamientos de la OSD para ver cómo grabar estas actividades. Pensaría que por eso un poco se ha excluido a los no domiciliados de este impuesto. Pero no sé qué opinas tú de la situación en la que deja a los empresarios, a las empresas peruanas respecto de su competencia no domiciliada. Sí, Gaby, yo estoy de acuerdo. Definitivamente el Perú no podía incluir a las empresas no domiciliadas, no solamente por esta declaración, que es una declaración política que se suscribió en noviembre del año pasado, sino también por otros acuerdos, ¿no? El acuerdo general sobre el comercio de servicios de la OMC y el acuerdo de inversiones de la GATT establece la libertad del comercio de los servicios y por ende, pues establecer disposiciones en estos sentidos violaría pues acuerdos que el Perú ha suscrito. Además de que también si vía reglamentaria pusieran a los no domiciliados como obligados a constituirse en el Perú, pues también creo que violaría el principio de reserva de ley. Ahora, yendo a tu pregunta, evidentemente esta norma al aplicarse a peruanos y no a extranjeros o no domiciliados, es la palabra precisa, los pone en una situación de desigualdad, en una situación en la que sus servicios van a ser bastante más caros y por ende iría contra principios de la libre competencia, sin perjuicio de que podría existir que muchas de estas empresas pues decidieran redomiciliarse, salir del país y no estar bajo los influjos de esta norma. Eso es en relación al impuesto, ¿no? Creo que nos queda claro que el Congreso no analizó correctamente este tributo en atención a las normas internacionales y acuerdos suscritos sobre el Perú, tanto acuerdos vinculantes como acuerdos políticos. Algo que yo quería comentar positivo de esta norma es el destino de los fondos que se va a recaudar con este impuesto, ¿no? Uno de los proyectos lo destinaba exclusivamente al IPD, ¿no? Al Instituto Peruano del Deporte. Yo me imagino que ahora con toda la participación de los distintos entes del Estado esto se ha abierto, ¿no? Me parece interesante que son 20% para el Tesoro Público en general, un 20% al Ministerio de Salud, un 40% a Mincetur, específicamente a la promoción de desarrollo turístico, y un 20% al IPD. En el caso del Ministerio de Salud, específicamente lo destinarían a programas de salud mental. Eso me pareció, dentro de todas estas incertidumbres respecto a la aplicación y la legalidad de la norma, me parece positivo que se destine, que tenga estos fines específicos, ¿no? La idea sería que en caso se recaude se pueda cumplir. Concuerdo contigo, Gabriela. Tenemos que esperar al reglamento que se va a publicar todavía en 120 días. No va a entrar en vigencia todavía hasta que se publique el reglamento, así que todavía pensaría hay espacio para aclarar algunas cuestiones de técnicas legislativas y en todo caso el reglamento podría aclarar nuestras dudas. No necesariamente resolver los problemas en sí de la norma como ha sido emitida, pero sí, digamos, precisar su alcance. Bueno, Gabriela, nos vemos la próxima semana y agradeciendo siempre a nuestros oyentes de escucharnos. Muchas gracias. Hasta la próxima.